Hola con todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los desafíos adaptativos. Vamos a dar dos ejemplos en donde en un inicio se desea implementar, ¿no? Aplicar el desafío adaptativo, pero se llega a dar soluciones técnicas. Un ejemplo fue cuando estaba trabajando en una empresa, estaba como consultor y nos dieron la oportunidad de ir, ¿no? Y proponer, ¿no? Un sistema en donde abarcara todas las áreas, ¿no? Que tenían, ¿no? En un inicio se dio que fuera en tres áreas inicialmente y luego así consecutivamente área por área, ¿no? Se debatió, se conversó, se llegó a un acuerdo de que las tres primeras áreas van a ser sistematizadas y poco a poco van a estar agregándose los demás módulos, ¿no? Pero uno de los dueños en un inicio estaba de acuerdo, ¿no? Sin embargo, mientras más mostrábamos, ¿no? Lo que eran los flujos, los diagramas, y eran bastante amigables, no eran nada técnicos. Incluso hubo reuniones en donde se conversó con el personal, ¿no? De las cada área para poder explicarles, ¿no? Cómo va a ser, porque habían todo tipo de personas, desde personas de mayores de edad como jóvenes, ¿no? Pero aún así tratamos de explicar y todo estaba conforme en ese lado, de si llegaban a entender y entendían bien, ¿no? Pero uno de los dueños tenía tenía esa barrera, esa desconfianza en sistematizar todo, ¿no? Ya que él cuidaba mucho su información y aparte no, en unas ocasiones sí llegaba a ir a las reuniones donde nosotros capacitábamos y mostrábamos cómo iba a ser el sistema, así veíamos de demos y les decíamos esto va a ser el flujo, tienen que hacer estos pasos. Tampoco era que estaban en cero, sí conocían ya que manejaban el concepto de ofimática y todo ello. Y notábamos, ¿no? De que los jóvenes no había ningún problema, ¿no? Es todo bien por ellos, pero los que eran mayores, había un grupo que sí tenían ese anhelo de poder aprender y poder tener todo sistematizado, como había otros que no. Y bueno, el dueño a la final, uno de ellos, nos dijo, ¿no? De que no deseaba tener ese sistematizado todas sus áreas, sino que solamente quería tenerlo en algunas. Y ahí fue donde se decidió en tres áreas, ¿no? Aplicar este sistema. Pero luego de completar esas tres áreas, a la final dijeron que hasta ahí nomás, que no querían más. Y a la final, bueno, las demás áreas, a pesar de que todo estaba, al menos estas tres iniciales áreas ya estaban sistematizadas y centralizadas con una base de datos, todo, ellos nos pidieron de que todo eso sea exportado y siguieran trabajando de manera con el Office, ¿no? Y ese es un ejemplo de que no, eh, inicialmente sí querían, al menos los de las áreas sí querían sistematizar, pero una decisión de los dueños no permitió que todo fuera sistematizado, sino fue una solución más que todo técnica, ¿no? Otro caso también fue cuando trabajé en otra empresa en donde los operadores de unos 5 o 6 sistemas se encargaban de revisar, ¿no? Y autorizar ciertas entidades que manejaban para que sean validados y se den conformidad y puedan ser utilizados, pero era necesario de que se vean en 6 sistemas. Inicialmente tenía ya sus pasos así manuales que hacía con el Excel y todo, e incluso anotaba en POSITs, pero propuse, ¿no? Tener un solo sistema en donde obtuviese la información que estaba en los 6 sistemas y esté en uno solo y se hicieran las validaciones correspondientes de manera automática. En un inicio dijo ya hay que verlo, pero luego cuando vio el trabajo que era prácticamente lo que hacía y el tiempo que le tomaba versus lo que le mostré y no tomaba menos de un minuto, como que estuvo un poco preocupada, con temor quizás, porque quizás consideró de que eso iba a quitarle el trabajo o le iba a quitar actividades o funciones. Sin embargo,
le explicamos, ¿no? De que prácticamente se le querían dar nuevas acciones y nuevas funcionalidades, nuevas tareas, y que este trabajo en donde tenía que hacer la revisión y autorización era mejor sistematizarlo, ¿no? Y ese cambio en un inicio, como que, como les comento, estaba bastante difícil de poder iniciarlo, pero luego lo comprendió y sí tomó bastante tiempo capacitar porque estaba bastante acostumbrada a trabajar con el Excel y con POSIX, con anotaciones manuales, pero logró hacerlo. Ahora vamos a hablar de los arquetipos de los desafíos adaptativos. A ver, uno de ellos es la discrepancia que puede haber entre la conducta y los valores que uno tiene, ¿no? En una ocasión, recuerdo que cuando estaba trabajando en una empresa que era una transnacional, no era de Perú, pero tenía sede acá en Miraflores. Recuerdo que había una jefa en Conta que en muchas ocasiones reiteraba, ¿no? su apoyo con las áreas verdes, con el cuidado del medio ambiente, incluso con la reducción de impresiones, ¿no? Que eran innecesarios, incluso propuso, ¿no? El concepto de no hacer impresiones innecesarias. Es más, se redujo considerablemente las impresiones ya que se digitalizó todo, hasta las firmas, lo que son firmas electrónicas y firmas digitales. En todo caso, siempre cuando había que realizar algo de conta, como cuando ella tenía reuniones, digamos, con los gerentes, todo era prácticamente por laptop, todo. Pero recuerdo que en el periodo que trabajé ahí, en un tiempo determinado vino un gerente bueno, como era una transnacional de otro país, y necesitaba reunirse con los gerentes también, y a la vez también la llamaron, y en ese momento le pidieron que hiciera impresiones, ¿no? Y en ese momento creo que por el peso que tenía o el cargo que tenía ese gerente al ser de fuera, prácticamente creo que la pensó dos veces, pero a la final lo llegó a hacer, ¿no? Y fue algo que fue en contra de lo que ella normalmente hacía, ¿no? Ese es un caso. Bueno, el otro son los compromisos contradictorios. En esta oportunidad recuerdo de que estaba trabajando como outsourcing, como proveedor en una empresa, ¿sí? Que me mandaron, que era una empresa que estaba bastante alejada de Lima. Incluso parte del convenio y de este trabajo fue de 6 meses, incluyendo movilidad y todo, ¿no? Entonces recuerdo de que estaba incluyendo movilidad, mi sitio allá en planta, porque era una empresa industrial. Y recuerdo que cuando fui, ¿cómo se llama? Me dieron la bienvenida y me dijeron de que acá todos somos iguales, ¿no? No importa que tú no seas prácticamente de la empresa, no seas de nosotros, pero prácticamente al estar acá eres parte, ¿no? No hay ningún problema, acá todos estamos por igual, ¿no? Y bueno, recuerdo de que me acerqué, ¿no? Era la hora del almuerzo y, y ellos tenían como a Sodexo, recuerdo muy bien, la empresa que ofrecía, ¿no? Los alimentos, pero ellos siempre controlaban con el número de documento y tenían un sistema y que evaluaban, ¿no? Y cuando yo le di mi número de DNI, me dijeron de que yo era un proveedor y que no registraba, ¿no? Eh, mi nombre, ¿no? Mis datos como para poder almorzar, ¿no? Entonces, a la final me dijeron, en este caso tienes que pagar, ¿no? Ya yo normal, por mi parte, no me hice tanto problema, ¿no? Igual lo tuve que pagar, tenía que almorzar. Pero igual se lo notifiqué a mi encargado, ¿no? Al jefe que estaba en Lima, ¿no? Que de la consultora donde pertenecía. Y recuerdo muy bien que ese punto del almuerzo no lo había considerado. Y tuvo que tomar una decisión, ¿no? Porque no solo me afectaba a mí, sino que éramos un buen grupo de jóvenes que habíamos entrado a trabajar
a la planta a ese cliente, ¿no? Entonces tomaron la decisión de asumir, ¿no? Que la consultora asumía y se amortiguaba, ¿no? Los servicios, ¿no? Económicamente hablando. Y tomó esa decisión, ¿no? Bueno, nosotros salimos beneficiados, pero la consultora fue la que no salió tan beneficiada, ¿no? Y bueno, ese es otro caso. Bueno, el otro caso es nombrarlo innombrable. Disculpen el que repita. En ese caso, bueno, cuando trabajé en una empresa que era por contratos, ¿sí? Habían periodos de tiempo en donde cuando termina un contrato y se da inicio a otro, no siempre se daba al día siguiente calendario, sino se daba después de varios días. Y siempre había ese conflicto, ¿no? Cuando ingresé a trabajar ahí en esa empresa, noté ello, ¿no? Porque normal me dijeron que sí, hay renovación, todo bien, no hay problema. Pero noté esta diferencia, ¿no? Y siempre preguntaba, ¿no? A los compañeros. Y me dijeron, no, no, eso ya... Trataban de no decirlo, ¿no? Es decir, no, no tocar ese tema. Era algo prácticamente que no se decía por nada. Sin embargo, yo decidí, ¿no? Hablar con ese tiempo que era mi jefe y decirle, ¿no? De que qué pasa con estos días. En un inicio como que sí, me quedo mirando todo, pero yo le propuse, ¿no? Decir, de nuestra parte puedes ver el compromiso que hay, ¿no? Que realmente estamos trabajando, incluso horas extras, ¿no? Y realmente queremos seguir trabajando, es decir, pero igual no hay acá un tema de días, ¿no? Que deberían ser tal vez no compensados como horas extras, pero sí de alguna manera encontrar una solución. Y le propuse incluso de que les parece si podemos, ¿no? Más que todo considerarlos como días, ¿no? Que se puedan tomar como libres, ¿no? Que sea algo en donde se vea reflejado de que ese tiempo que le hemos dedicado y sin contrato podamos tomarlo, ¿no? Como mini vacaciones, algo así, ¿no? Y lo bueno es que sí fue positivo, pero sí tomó tiempo porque tenía que hablarlo con gerencia, todo. Era una empresa no tan grande, no tenía tantos años, pero sí logré ingresar, como les comento, tranquilo. Pero ese fue el caso, recuerdo que cuando ingresé al inicio, ¿no? Pasado ese periodo de contrato, empezó el otro, pero nunca se conversó en esas diferencias de tiempo, ¿no? Siempre guardaban el silencio o trataban de evitar hablar de ello. Ya decían, ya va, era solo son un par de días, ya lo dejaban así nomás la de Dios. Pero sí son días, ¿no? Y hay que respetar en ese lado, ¿no? Y hay que buscar soluciones. Pero recuerdo de que sí era bastante difícil poder hablar de ello, al menos al jefe, ¿no? Pero a la final se llegó a un buen acuerdo y se llegó a manejar de esa manera, que dentro del periodo se podía tomar esos días. Y la última es la evitación de la tarea. De ello, bueno, recuerdo que teníamos un coordinador en otra empresa, en donde después de bastantes años se retiró, ¿sí? Se retiró. Y luego uno de nosotros que era el mayor, digamos, en mayores años de trabajo y tenía ya experiencia también como coordinador, ¿no? Ya que apoyaba bastante al coordinador que se había ido. Entró a trabajar, asumió el cargo, ¿no? De coordinador. Sin embargo, tampoco duró mucho tiempo y se retiró. Luego, vino otro o de afuera, ¿no? Contrataron a alguien, a otro coordinador, pero tampoco duró mucho tiempo. Entonces, había un problema ahí, ¿no? Porque al parecer el coordinador que había entrado y el anterior coordinador que era compañero nuestro, era bastante, llegó un momento en donde se fue bastante estresante y difícil poder, ser el coordinador, ¿no? Con el equipo, al menos le pedían muchas cosas, ¿no? Entonces, este, recuerdo que en un momento, cuando estábamos todos reunidos, ¿no?
en un almuerzo. No recuerdo bien el evento, pero estábamos todos en un restaurante. Se conversó, bueno, alguien hizo mención, ¿no? De que va a pasar ahora todo, ¿no? Y quién va a ser el nuevo coordinador, más que todo, ¿no? Pero al final ya no tenían pensado contratar, había muy aparte, ya lo habíamos escuchado de que no, que van a tomar a alguien de nosotros, así de que éramos del equipo a uno de los que también eran bastante tiempo, tenían más experiencia, le iban a ubicar, ¿no? Y bueno, recuerdo que sí hicieron una broma, ¿no? ¿Qué tan difícil es? No, no pasa nada, todo tranquilo, decían, no, no hay problema, es decir, no es nada del otro mundo. Solo tienen que hablar el lenguaje humano, porque a nosotros nos decían que por ser de sistemas no hablábamos de una manera humana, no normal, sino que hablábamos con mucho tecnicismo y ya todos nos reímos, todo, pero ese fue un motivo por el cual se trató de evitar, ¿no? Seguir hablando del tema del coordinador y qué medidas toman, ¿no? Para poder realmente evitar este tipo de situaciones en donde se pierde a alguien y entra después de un periodo y nuevamente se va y entra otra persona en un periodo y nuevamente se va. Pero así decidieron manejarlo y bueno, yo igual estuve un tiempo y bueno, de ahí ya me retiré, ¿no? Bueno, esos son prácticamente los casos y ejemplos laborales que podemos hablar acerca del desafío adaptativo. Gracias.